Génesis 32, versículos 1 y 2 y luego el 24. Dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Vamos al 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Esta palabra, Señor, pueda cumplir el propósito en el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos a escuchar tu palabra con atención, a estar reverentes en tu casa, que nada ni nadie nos robe este momento. Hemos venido para descansar en ti, para darte lo mejor de nosotros. Te hemos adorado, te hemos alabado, te hemos también adorado con nuestros diezmos y ofrendas. Ahora, Señor, queremos hacerlo estando reverentes en tu palabra. Bendice a tu pueblo y ayúdanos para que tu Espíritu Santo pueda venir y redarguir nuestras vidas, traernos convicción y que nosotros podamos ser de esos que se dejan enseñar, que se dejan ministrar, que se dejan guiar por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias porque aquí estás en medio nuestro, Padre. Gracias en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. El tema es: Dios quiere acampar contigo. Conocemos un poco la historia, aquellos que ya tienen un tiempo en el Evangelio y han leído la palabra, han leído el libro de Génesis. Bueno, ya deberían algunos de haber leído toda la Biblia. Espero que aquellos que ya tienen más de 5 años ya lo hayan hecho. Agarre vamos a decir, un orden y léala, estúdiela. Primero léala y después estúdiela, porque eso nos hace bien. Y aquellos que han leído conocen la historia de lo que pasó con Jacob, con Esaú. Y volviendo atrás al capítulo 25, versículos 31 al 34, allí Esaú, no vamos a ir a leerlo, Esaú vende su primogenitura. El primogénito en aquellos años, en aquella época, las costumbres eran en que el que era el primogénito se llevaba la mayor bendición, se llevaba la herencia más grande. Era el que el padre bendecía y lo ponía incluso por señor de sus hermanos, y le tocaba la mayor parte. Un día Esaú estaba hambriento y Jacob, su hermano, había cocinado unas lentejas, y aquel guisado le llamó la atención a Esaú. Y Jacob, que era un hombre astuto, su nombre significa suplantador, y usted le puede agregar otras ahí más cosas como trinquetero, sinvergüenza y todas esas cosas. Le podemos poner otros calificativos. Así que astutamente, cuando Jacob mira a su hermano Esaú que quiere de aquel guiso, Jacob no pierde el tiempo y le dice: véndeme tu primogenitura. Se apoderó de la primogenitura de su hermano, el cual no pensó en aquel momento, simplemente quería saciar el hambre, quería disfrutar de aquel platillo que se le antojó, y no pensó en las consecuencias que esto traería, despreciando la primogenitura. Y esto también nos enseña a nosotros muchas veces cómo Dios nos ama, cómo Dios nos llama, cómo Dios nos busca.
Y como nosotros muchas veces no entendemos y no le ponemos cuidado a los anuncios, a las advertencias que Dios nos trae, nos ha dado una salvación enorme. Algo que costó la sangre de su Hijo, y nosotros terminamos muchas veces vendiendo la salvación por un plato de lentejas del mundo y nos olvidamos de las consecuencias que van a venir a causa de nuestro descuido. Esaú no pensó en el momento lo que esto significaba. Jacob tenía un plan. Jacob quería su primogenitura, se la vendió y él tomó provecho de aquello. Así que en el capítulo 27 de Génesis miramos cómo Isaac, sintiéndose viejo, le dice a su hijo Esaú: yo ya estoy viejo, quizás Dios me recoja un día de estos, ve al campo a cazar, tráeme algo, prepárame un guisado y luego te voy a bendecir. Pero Rebeca estaba atrás de la puerta, como algunas de ustedes, hermanos, oyendo lo que decía el viejo. ¿Les estoy hablando a ustedes, hermanas? Buenas para oír, ¿verdad? Qué bueno que oigan bien, pero para lo bueno, no para andar comunicativas. Y Rebeca escuchó lo que dijo Isaac y le dijo a Jacob: date prisa. Mire que el plan ya estaba tramado entre Rebeca y Jacob. Amados hermanos, nosotros podemos pensar, estas son maldades, sí son maldades, pero cuando las personas de corazón se arrepienten, hermano, los más trinqueteros, los más malvados, Dios los puede usar para grandes propósitos. Y a veces miramos en la Biblia cosas que a veces a nuestros ojos no parecen muy buenas, pero que cumplen un propósito divino. Así que Rebeca escuchó la conversación de Isaac con Esaú y le dijo a Jacob: date prisa, busca los mejores becerros o cabritos de la manada, tráelos, te voy a preparar un guisado para que se lo lleves a tu padre. Así que Jacob fue a matar algunos animales de entre el ganado, se lo trajo a su madre. Rebeca lo preparó y cuando le dice: ve y llévaselo a tu padre para que te bendiga. Mientras Esaú se fue al campo a buscar, Jacob se apresuró y agarró de lo que había allí cerca. Y luego le dice a Jacob: mire, era un trinquetero bien hecho. Y le dice: pero ¿y cómo le vamos a hacer, ma? Mi hermano es velludo y yo soy lampiño. Era peludo, parecía chango el Esaú. Jacob no tenía pelos, ni en la lengua tenía. Y Rebeca astutamente dice que de los pelos de aquellos animales que él mató, se los acomodó. ¿Cómo le hizo? Yo no sé qué clase de pega le untó, pero le puso vellos en el cuello, en las manos y en todas partes. Y luego Isaac, dice la Biblia, que ya se le habían cerrado los ojos. Y luego llega Jacob y le dice: padre mío. Y Jacob dice: heme aquí. Aquí está el guisado que me pediste. Quiero que lo comas y luego me bendigas. Y dice el viejito: acércate para palparte, hijo mío. Y lo huele. Le había puesto ropas de Esaú. ¿Cuántos saben que nuestra ropa tiene impregnado nuestro aroma, ya sea bueno o malo? Ya sea aroma de 7 machos, desde que huele bien, o de esos 7 machos ya muertos. Mi abuelita, en aquellos días, a mí me gustaba mucho el fútbol. Ella me lavaba los shorts, las medias de jugar y todo eso. Y de repente los amigos querían hacer intercambio de ropa, o de préstame tu short o tus medias y te los doy.
llegaba yo con ropa ajena, mi abuelita las olía y decía, si quieres que te lave tus garras, así me decía, tráeme las tuyas, no las garras ajenas. Ya sabía mi olor. Y Isaac hizo lo mismo. Dijo, sí, hueles a Esaú. Pero la voz, dijo, es la voz de Jacob. Pero el olor es el olor de Esaú. Lo tocó y le tocó las manos peludas. Y dijo, este es. Comió y le sorprendió que llegara pronto. ¿Cómo es que encontraste tan pronto lo que te pedí? Dios proveyó, le dice Jacob. Pero había una astucia detrás de todo esto. Entonces era un trinquetero bien hecho. Pero cuando come el guisado, Isaac, después de comer, lo bendice y lo pone por señor de sus hermanos, le da lo mejor de la herencia, lo bendice con toda clase de bendición y Jacob sale bien bendecido. Esa era la costumbre. Oiga bien esto, hermano. La iglesia, el pueblo de Dios, se ha distorsionado y se ha corrompido en estos días. Porque los padres han perdido el control sobre los hijos. Y maldad siempre había, note. Pero cuando el padre decía algo, eso era una ley. Y se cumplía. Y se le obedecía al viejo. Hoy en día, ya no, yo lo he dicho, ya los tiempos han cambiado y ahora los patos le tiran a las escopetas. Ya no es como la costumbre que las escopetas matan patos, no, los patos ahora le tiran a las escopetas. Así que Isaac bendijo a su hijo con toda bendición y de rato llega Esaú. Aquí traigo lo que me pediste para que me bendigas. Y Isaac se espantó en gran manera. ¿Quién eres tú?, le dice. Soy tu hijo Esaú. Entonces, ¿quién vino antes de ti? Y Isaac ya sabía cómo era Jacob. Esaú también lo sabía. Si vieran los emojis esos, los emojis que se ponen aquí, ahí se lo pondría luego. Ahora había que hacer memoria de lo que había sucedido tiempo atrás, cuando por un guisado vendió la primogenitura. Así que Jacob se adelantó y se apoderó primero de su primogenitura y luego de la bendición que le correspondía al primogénito. Esaú llora amargamente, le dice, Padre mío, ¿no tienes una bendición para mí? Le dice, ya le he dado todo a tu hermano y lo he puesto por señor tuyo. Aleluya. Ya era demasiado tarde para lamentarse, porque el daño ya estaba hecho. Amados hermanos, si usted puede imaginarse muchas cosas que usted y yo podemos perder como hijos de Dios. Tenemos bendiciones, tenemos privilegios, tenemos promesas de Dios, de bendecirnos, de ayudarnos, de protegernos, si usted y yo hacemos lo que Él nos ha mandado a hacer. Amén. Aleluya. Esaú tomó en poco la bendición de ser el primer hijo y vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Aleluya. Así que Jacob le bendijo, pero Esaú se salió de ahí llorando y todo amargado de la presencia de su padre. Y en el capítulo 27, versículo 41, Esaú decide que va a matar a su hermano. Así que Rebeca, cuando escucha todo eso, prepara a su hijo y le dice, vete a casa de tu tío Labán hasta que se aplaque la ira de tu hermano. Cuando va a hablar con Isaac para decirle, mire todo el plan astuto que tramaron, le dice, este Jacob es un gran enamorado y no quiero que vaya a agarrar hijas de aquí de la gente, lo voy a mandar allá a la casa de mi padre para que agarre mujer de allá. Y a Isaac le pareció bien, pero Rebeca ya había oído que Esaú lo quería matar.
Así que mandó a Jacob a casa de su hermano Labán para que llegara allá. Llegó Jacob allá y allá le dieron agua de su propio chocolate. Para que entendamos que nadie se va de este mundo debiendo nada. Escuche esto, hermano. Aleluya. Cristianos o no cristianos, cuando hacemos cosas indebidas, van a haber consecuencias. Amén. Y no nos vamos de este mundo sin pagar esas deudas. Amén. ¿Se acuerda de Pablo? Pablo hizo muchas cosas malas, creyendo hacerle un favor a Dios. Pero Dios, como quiera, le tomó en cuenta todo eso. Arrastró y maltrató a muchos cristianos. Y cuando manda a Eneas a orar por él, le dijo, cuando Eneas le dice, oye, este hombre tiene mucha autoridad, ha hecho muchos males, ¿y tú quieres que vaya y ore por él? Sí, ve, porque instrumento escogido me es. Y yo le voy a enseñar a Pablo cuánto le es necesario sufrir por causa mía. Lo que él les hizo a muchos cristianos, decía mi abuelita, se lo multiplicaron. Decía mi abuelita, atrás viene quien arrea y te van a poner unas 2/4 más, te le van a añadir más. Y a Pablo lo maltrataron, lo arrastraron, lo azotaron, lo apedrearon, le hicieron hasta lo que él no les había hecho a otros cristianos. Así que Jacob llegó a casa de su tío Labán, se enamoró de, a ver, ¿cómo está la cosa? De Raquel, sí, porque de repente me confundo entre Raquel, Rebeca y todas ellas. Bueno, Rebeca era la madre de Jacob. Llegó allá y se enamoró de Raquel. Y trabajó un tiempo de gratis para Labán, y dice la Biblia que Dios bendecía a Labán por causa de Jacob. Dios ya tenía un plan, escuche esto, no que Dios aplauda y premie la maldad, no. Dios ya tenía un plan, no lo estaba mirando a Jacob como el trinquetero que era, sino lo que iba a hacer después de aquel encuentro que iba a tener con él. Y eso es lo que Dios mira en cada uno de nosotros. No mira nuestra cobardía, no mira nuestra debilidad, no mira nuestras maldades, mira lo que vamos a hacer después que hayamos tenido un encuentro con él. Aleluya. Así que Jacob se enamoró de Raquel. Y le dice, Labán, ¿no me vas a pedir un precio ya por todo lo que estás haciendo? Y le dice, voy a trabajar por Raquel 7 años. Le iba a dar 7 años de trabajo a Labán por Raquel. De alguna manera se compraba. Y trabajó 7 años. Cuando pasaron los 7 años, él le dijo, dame a mi mujer. Labán preparó un banquete, una boda, una fiesta, y en aquel entonces era diferente a lo que es ahora. El novio estaba alegre con los tragos, estaba a oscuras cuando recibía a la novia, no miraba nada, no la miraba quién era, sino que él recibió a su esposa, durmió con ella, y cuando despertó al siguiente día, resulta que no era Raquel, sino Lea, su hermana. Y se asusta y va y le reclama a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? Trabajé por Raquel 7 años y tú me has dado a Lea. Aquí no se hace así, es la costumbre. Vas a trabajar otros 7 años por Raquel. El asunto es, amados hermanos, que Jacob tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel. Pasaron muchas cosas, y ahora con ese trasfondo histórico volvamos a lo que es la escritura, a lo que leímos. Dice allí en el versículo 2, y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Mahanaim significa 2 campamentos, y podemos decir el visible y el invisible, porque miró ángeles de Dios que estaban con él. Esto es cuando él ya viene de regreso. Ahora, él trabaja en casa de Labán, se enriquece, y usted va a encontrar que incluso ahí usa de astucia. En el capítulo 29 al 31, ahí él trabaja para su tío Labán.
se hace de muchos animales y le dice que van a hacer un intercambio ahora y que las que nazcan de este color van a ser mías y estas así y así. El asunto es que él hace trampa de alguna manera y pone unas varas ahí como blancas para que las vacas o las chivas cuando vayan ahí puedan parir del color de los animales que él había pedido a su tío Labán. Se enriqueció y un día Dios le dice: sal de aquí y regresa a tu tierra. Así que él se regresa, se va a escondidas para que Labán no lo mire, no lo detenga. Y cuando se van, ahora Labán decide perseguirlo hasta alcanzarlo. Y aquí vemos que Jacob tenía dos grandes problemas. ¿Por qué? Porque él ya había salido de allá. Labán venía en persecución de él, pero allá en Edom lo estaba esperando también Esaú, su hermano. Y así vienen de camino, y cuando Jacob sale de allá, Labán lo persigue, pero mire, Dios todavía le habla a Labán en el capítulo 31, versículo 24. Dios le dice a Labán: ten cuidado y no seas rudo o áspero, no le hables mal a Jacob. Dios protegiendo al tramposo Jacob porque se acercaba el encuentro con Dios. Así que Jacob tenía dos problemas grandes. Atrás estaba Labán y por delante estaba Esaú. Y mandó embajadores a su hermano Esaú, diciéndole que se había enriquecido y que había obtenido muchas riquezas. Y esto lo hago para hallar gracia delante de tus ojos, como para decirle: no quiero que pienses que me vas a mantener, pero quiero hallar gracia en tus ojos. Y le manda presentes a su hermano, y luego se queda esperando justo ahí, en ese lugar donde miró los ángeles de Dios, donde a él le puso por nombre a aquel lugar Mahanaim, entendiendo que ahí estaba el campamento de Jacob y su familia, pero al lado estaba el campamento de Dios para ayudarlo, para protegerlo, para bendecirlo. Aleluya. Y él espera las noticias de aquellos siervos que mandó. Cuando vienen de regreso, él pregunta: ¿qué pasó con mi hermano? ¿Qué les dijo? Venimos a tu hermano, le dimos las noticias y él viene también a tu encuentro. Y eso a Jacob como que le da gusto. Pero cuando le dicen: y viene con 400 hombres, allí ya no le gustó. Viene a recibirte, pero trae 400 hombres con él. Y esto preocupó a Jacob en gran manera. ¿Por qué? Porque Esaú había prometido que iba a matar a Jacob por haberle robado la bendición. Y ahora está tratando de interceptarlo en el camino para matarlo antes que llegue con su padre, para que el padre no pueda interceder por él. Y esto nos enseña, hermanos, que van a haber situaciones que el enemigo siempre va a tratar de impedir que lleguemos a Dios para que Dios pueda interceder por nosotros. Muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles, nos desanimamos, nos acobardamos y el diablo va a hacer todo lo posible por decirte, por desanimarte: a nadie le importas, Dios no te escucha, no vayas con él. Va a tratar de desanimarte porque sabe que el momento en que llegues al Padre van a haber cambios. Aleluya. Y Jacob está asustado, sí. Esaú tiene la intención de atacarlo antes que llegue con Isaac, pero Dios estaba de por medio. Amén. Y allí es donde se va a hacer la gran diferencia. Note esto: la situación de Jacob no era fácil en ninguna manera, pero no se queda a llorar su suerte. Y yo quiero animarte a seguir ese ejemplo. Dios le había dicho: vuélvete a tu tierra, a tu gente. Y cuando Dios dice: vuélvete, haz esto, haz aquello,
amados hermanos, usted y yo debemos de seguir esa instrucción. Porque cuando Dios dice que te va a bendecir, que te va a ayudar, Él lo va a hacer. Y a Jacob le dijo, regresa. Así que Jacob ahora tiene ese problema. Se acuerda que Dios le había dicho y se vuelve a orar a Dios, pero aún con todo sigue teniendo miedo. Típico de los humanos. Sentimos miedo. Y lo piensa mucho. Y habla con Dios. Me dijiste que saliera. Pero ahora tengo este problema. No tengo a dónde ir. Tengo a Esaú por delante y tengo a Labán atrás. Hizo campamentos. Hizo varios grupitos. Y los empezó a mandar. Uno por uno. No sea, dijo, que venga Esaú y mate a la madre y mate a los hijos. Cuando usted lee toda la historia, aparentemente funcionó todo eso, porque iba un grupito y le llevaba presente, iba otro grupo y le llevaba presente, y así fue apaciguando la ira de su hermano. Y después, cuando se encuentran, Esaú le dice que todos estos grupitos que me has mandado. El caso es, hermanos, que Jacob está preocupado, sí, pero a pesar de que sabe que hay un problema, se fortalece en el Señor. Se acuerda y le dice, tú me dijiste que me regresara. Entonces él decide avanzar. Cuando usted y yo decidimos avanzar, hermanos, es cuando se va a activar el plan de Dios. Mientras Jacob estuvo ahí anclado, fijo, Dios estaba ahí con él. Note que él dice que miró ángeles de Dios allí a su lado. Pero cuando él decide avanzar, se activa entonces la promesa de Dios, porque Dios le había dicho, regrésate. Y cuando Dios dice, ve, hermanos, vale más que vayamos, porque Él, eso significa que Él va con nosotros. Aleluya. Así que cuando él se dispone a seguir su camino y enfrentar el problema, se le aparecen ángeles de Dios, dándole Dios a entender que allí está a su lado, amados hermanos, que todo estaba bajo control y que no hay nada que temer. Aleluya. Amados hermanos, muchas veces usted y yo tenemos temores. Temor a lo desconocido, temor a muchas cosas. Oye, ¿y qué si esto del cristianismo no es verdad? Yo le digo una cosa. La Biblia dice que hay dos destinos. Aleluya. Que uno es en la presencia de Dios y otro lejos de Él. Que uno de esos destinos, el que está junto a Dios, promete gozo, paz, felicidad, vida eterna. Pero el otro lugar, el cual es llamado infierno, se habla de un lugar de tormento, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aleluya. Eso dice la Escritura. Y cuando usted y yo hacemos algo malo, nos sentimos mal. No nos sentimos bien. Cuando hacemos el bien, nos sentimos, hermanos, realizados. Entonces yo prefiero hacer lo que la Biblia dice, que si yo vivo para Dios, Él promete bendecirme, Él promete guardarme, protegerme y como resultado la vida eterna. Aleluya. Pero si vives de esta otra manera, hay un destino que te espera. Yo prefiero jugármela sirviendo a Dios, viviendo para Dios, haciendo lo que la Biblia dice que haga, en lugar de vivir de una manera descuidada. Yo prefiero jugármela por Dios. Aleluya. Hay un canto que dice, a Cristo le voy. ¿Lo ha oído? Amén. Nunca de los nunca, dice ese canto, podrá un pobre diablo viejo contra un Cristo vivo. Y yo prefiero irle a Cristo,
jugármela por Cristo, porque me he dado cuenta en estos años de servicio de que cuando yo hago la voluntad de Dios hay gozo en mi vida, hay plenitud, hay algo que me siento realizado. Aleluya. Pero cuando he hecho lo malo me siento miserable y yo prefiero vivir para Dios, porque eso es lo que me ha hecho sentir bien estos 37 años. Aleluya. Prefiero servirle a Él. Pero hermanos, servir a Dios no es servirle a Él de vez en cuando, es vivir para Él, Amén. desgastarnos para Él. Y hay gente que a veces tiene problemas, preocupaciones, temores, y en lugar de enfrentarlos prefieren huir. Estamos hablando que Jacob tenía un problema grave, pero cuando él decide caminar y avanzar, se le aparecen ángeles de Dios dándole a entender que se está activando la presencia de Dios, que el plan de Dios se está activando y que tiene que avanzar. Aleluya. Pudo huir, pero decidió hacerle caso a Dios. Y hay personas que a veces tienen problemas, dificultades, y en lugar de enfrentarlos para arreglar el problema, terminan huyendo. Mejor me voy. Aleluya. Yo no soy de aquí. El diablo es astuto y engaña a mucha gente. Y en lugar de enfrentar el problema con la ayuda de Dios, deciden huir. Espero que no sea el caso de usted que me está escuchando. No debemos nosotros de huir. No huya de los problemas. A veces son problemas, sí, que otros provocan. A veces son problemas que nosotros provocamos. Usted provoca un problema y se va huyendo. Ese problema lo lleva con usted. Y a donde vaya, lo va a tener. Aleluya. Enfrentemos los problemas. Enfrentemos la situación cuando Dios, amados hermanos, nos ha dicho que avancemos. Cuando hay problemas, dificultades, adversidades, Dios de alguna manera nos hace saber, nos hace entender que Él está ahí, y no falta quien nos dé una palabra de aliento, haciéndonos Dios saber que Él está con nosotros, que Él está detrás de todo. Aunque la circunstancia se mire difícil, Dios está ahí. Amén. El problema de Jacob era grande, pero Dios le estaba haciendo saber que allí estaba al lado de él. Amén. Repito, era todo maldad aquel hombre, pero Dios lo venía encaminando. Sí, vete para allá, porque también Raquel jugaría un papel importante en la vida, en la línea mesiánica. Vete para allá. Pero ahí lo viene trayendo, ahí lo tiene guardándolo. No era la mejor persona, pero Dios ya tenía planes con él. Aleluya. Quizás usted conozca personas que han sido malvadas y que después le han entregado su vida al Señor y han cambiado. ¿Sabe que hay personas que a veces dicen: yo no entiendo eso? ¿Cómo es que este pudo haber andado matando gente, haciendo toda clase de maldades, y ahora está aquí predicando la palabra de Dios? Eso no puede ser. Bueno, la Biblia dice que lo vil, lo necio y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Aleluya. El amor de Dios no tiene límites. Pedro, Jacobo, Juan y todos los apóstoles no eran los mejores, eran incluso gente indocta, no eran estudiados, eran un diamante en bruto. Pero un día Cristo los tomó en sus manos. No miró lo que eran, sino lo que serían después de haber tenido un encuentro con Él. Aleluya. Los tomó como diamante en bruto. Los talló, los pulió,
les dio de su amor, de su gracia, de su presencia, de su espíritu, los limpió. Y una vez que estaban limpios y santificados, los aventó al ruedo. Y aquellos hombres no pararon de predicar la palabra de Dios. Sanaron enfermos, resucitaron muertos, libertaron a cautivos. Y el evangelio llegó a manos nuestras gracias a esos hombres que pagaron un precio. Lo vil, lo necio y lo menospreciado del mundo es lo que Dios ha escogido para que la gloria no sea de nosotros, sino de Él. Porque si una persona es estudiada, tiene todas las facultades para hacerlo, entonces, bueno, pues que ese hombre es inteligente, es que ese hombre tiene esto, tiene lo otro. No teníamos nada más que maldades, desventajas. Pero un encuentro con Cristo cambia las cosas. Y eso es lo que debemos de entender. En lugar de ponernos, ¿y por qué aquel sí, mira, hizo tantas maldades? La maldad que él hizo me causó tanto dolor a mí. ¿Cómo puedo yo perdonar a ese hombre? De la manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Amén, aleluya. Colgando en la cruz como estaba, le dijo al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor, para tomar una decisión, toma en cuenta muchas cosas, incluyendo nuestro trasfondo, cómo fuimos creados. Porque muchos de nosotros, y es por eso que mucha gente hoy en día carga con rencores, carga con odios en su corazón por algo que le hicieron en el pasado, por cómo lo criaron. Porque a veces el odio es en contra de su padre o en contra de su madre, porque el padre lo abandonó, porque el padre nunca se ocupó de él, porque tuve muchas carencias, porque no estuvo mi papá, y tienen un enojo con Dios, con el mundo y con todos. Cuando Dios te está llamando para limpiar tu corazón, para sacar ese dolor, para sacar esa amargura, para sacar ese resentimiento. Pero tienes que dar el primer paso para que se active la promesa de Dios. Pero muchos deciden huir o quedarse con su dolor, viviendo en la miseria. Y cuando hablo en miseria es porque una persona que guarda odio y rencor en su corazón no puede ser feliz. Jamás será feliz si trae odio, rencor y muchas cosas dentro de él, por algo que pasó en el pasado, y ahí lo trae. Con esto no se metan. Dios dice: dámelo. Quiero convertirte en un hombre y en una mujer de bien. Es que yo no tuve lo que otros tuvieron. Yo no tuve nada de lo que otros tuvieron. Nada. Me crié sin mi papá, mirando cómo otros se aprovechaban, cómo le daban de machetazos a la puerta, tratando de tumbarla, y nosotros pequeños agarrados de las faldas de mamá. No tuve un padre que me protegiera. Recibía golpes, pero cuando acepté a Cristo en mi corazón, le dije que fuera para mí ese padre que nunca tuve. Aleluya. Que sacara todo lo que había dentro de mí, y Él lo sacó. Y cuando yo dejé ir esas cosas, se activó la presencia de Dios, la promesa de Dios. Porque muchas veces me dijeron: va a depender de ti lo que puedas alcanzar a hacer. Eso significaba dejar ir muchas cosas. Cuando nosotros soltamos eso, entonces se activa la presencia de Dios. Y empezamos a caminar en base a esa promesa que Dios ha hecho
Jacob dejó ir todas esas cosas. Y cuando él soltó y se animó a salir adelante, entonces la presencia de Dios también se movió. Dios está siempre a nuestro lado cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. Aleluya. Una vez Eliseo, allá en Segunda de Reyes capítulo 6, versículos 13 al 17, pero si usted lee algunos capítulos previos y después, se da cuenta que el rey de Siria estaba planeando atacar a Israel y le ponía emboscadas tras emboscadas. Pero Dios le revelaba a Eliseo los planes del rey de Asiria, y Eliseo le hacía saber al rey de Israel los planes del rey de Siria. Y nunca lo podía agarrar hasta que ya frustrado el rey de Siria dijo: ¿qué es lo que está pasando? ¿Es que acaso hay un traidor entre nosotros y les está haciendo saber nuestros planes? Pero alguien le dijo: no, señor rey. El asunto es que hay profeta en Israel. Aleluya. Y a ese profeta Dios le revela todo. Y él le dice al rey de Israel lo que tú estás planeando. Entonces el rey de Siria se enoja y dice: localícenme a ese profeta. Y le dicen: está en Dotán. Así que el rey de Siria decide ponerle sitio al lugar donde Eliseo está viviendo. Y se levantan un día, el criado de Eliseo sale para afuera, abre la puerta, todavía medio dormido, estirándose. ¿Ya lo que ha pasado? Nos levantamos, ¿verdad? Y sale uno para afuera. Yo tengo la costumbre aquí que me levanto y quiero ver el sol en la mañana cuando está todo bien soleado. Se mira bonito. Y salgo, a veces allá ando en el pasillo de afuera orando. Allá ando caminando y orando y dándole gracias a Dios. Y cuando aquel sale, no bien se estira y que se da cuenta que hay un ejército grandísimo alrededor de él. Y entra corriendo para adentro. ¡Ay, Señor mío, que estamos rodeados! Eliseo le dice: no te preocupes. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aleluya. Dios estaba ahí. El campamento de Dios estaba junto a la casa de Eliseo. Y Eliseo ora a Dios y le dice: ábrele los ojos para que se le quite el miedo y la desesperación que tiene. Y Dios le abre los ojos al siervo de Eliseo. Y mira que alrededor de ellos hay un ejército poderoso, carros de fuego, que para que pudiera el ejército asirio llegar a ellos, tenía que pasar por encima del ejército de Dios. Entendamos eso. Estamos a veces atribulados, angustiados, afligidos, desesperados, hechos leña, pero antes de que el diablo llegue a nosotros, tiene que pasar por encima de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no se va a poder. No importa qué tan desesperados, qué tan difícil esté la situación, el campamento de Dios está junto al nuestro. Y él le dijo: ábrele los ojos. Cuando le abrió los ojos, miró el ejército de Dios. Aleluya. Hermanos, eso no es ciencia ficción, no es mentira, es verídico. Amén. Que a veces no miramos, pero Dios está ahí. Amén. Y en el martes les decía, uno de estos martes en la enseñanza, les decía a los que están aquí, los martes en la oración, les platicaba de una situación con una media hermana y cómo desesperado, ya yo cansado, orando por ella, por liberación, porque estaba poseída por Satanás. Yo ya me tenía que regresar. Esto sucedió allá en El Salvador y yo ya me tenía que regresar. Y yo ya me sentía cansado, que había sido algo fuerte. Y uno de esos días que ella me había dicho que en unas esquinas crecían unas hierbitas, y cuando yo me acercaba, eso a ella le hacía sentir mal, reaccionaba.
Y estando un día ella lavando allá afuera, yo me fui así mirándola hacia ese lugar, a esa esquina donde ella me mencionó, y luego miré las hierbitas esas que los espiritistas habían puesto ahí, huesos de muertos. Entonces yo pisé las hierbitas esas, y cuando yo las pisé, ella reaccionó, volteó, me miró y se vino. Y puso las manos así y dijo: te voy a destruir. Y cuando ella hizo así, yo le agarré las manos y empecé a orar por ella. Agarró una cama ahí del cuarto y la levantó de una esquina como si nada. Y yo orando en el nombre de Jesús. Puso la cama para atrás y luego cayó en la cama ella. Se desmayó. Y yo estoy orando para que vuelva en sí. Y ya que volvió en sí, le digo: abre los ojos. Y dice: no, porque tú tienes fuego y me quema. Y le digo: ábrelos en el nombre de Jesús. Y los abrió. Le dije: yo ya estaba cansado y hasta desesperado. Cuando ella abre los ojos, miró para todos lados y dijo: y tienes mucha ayuda que ha venido a ayudarte. Eso activó mis fuerzas, porque me di cuenta que no estaba solo, que el campamento de Dios estaba a mi lado. Y oré, recobré fuerzas, y en el nombre de Jesús mi hermana fue liberada. El punto lo que le quiero decir es que no los miramos, pero allí están. Y el mismo enemigo confesó, dijo: hay muchos ayudándote. Y yo le di gloria y honra a Dios, recobré fuerzas, y ese día mi hermana fue liberada por el poder de Jesucristo. No por mi fuerza, por el poder de Él. No importa en dónde estemos, cómo nos sintamos, Él está a nuestro lado. Él quiere acampar contigo. Así que, amados hermanos, cuando Eliseo le dice a Dios: ábrele los ojos, este hombre pudo ver el ejército celestial rodeándonos. Y luego hizo algo más Eliseo, ya para terminar. Le dice a Dios: hiérelos con ceguera al ejército enemigo. Y Dios los hirió con ceguera y andaban ahí a tientas. Eliseo fue y le dice: ¿a quién buscan? A fulano de tal. No está aquí. A veces hay mentiras que se dejan pasar, ¿verdad? No está aquí. Dijo: pero está en tal lugar. Yo no voy a guiar a ese hombre. Y los llevó y los metió a Samaria. Ya cuando está en Samaria, está todo el ejército de Israel. Allí dice Dios: ábrele los ojos. Y Dios les abrió los ojos al ejército asirio. Abren los ojos y se dan cuenta que están rodeados. Y dice el rey de Israel: Señor mío, diciéndole a Eliseo: ¿los mato? Y dice: no, denle de comer y regrésenlos a su señor. Lo hicieron así, y dice ahí la Biblia, termina diciendo: y nunca más volvieron esas bandas de enemigos a atacar a Israel. Hay que entender que el campamento de Dios está junto a nosotros, y que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia. Dios siempre estará ahí. El campamento de Dios siempre estará, amados hermanos, a nuestro lado. Y voy concluyendo por hoy, no se termina el mensaje. Esta es la introducción, lo bueno viene la otra semana. Así que están invitados por el mismo canal, en vivo y a todo color. Pero entiendo, amados hermanos, que a veces los problemas son tan grandes que la fe y la confianza de repente tienden a huir de nosotros. Igual le pasó a Jacob. Él sabía que Dios tenía su campamento junto al suyo. Y con todo, dice el versículo 11 en el capítulo 32, que oró a Dios diciéndole: le tengo miedo a mi hermano, temo de mi hermano. Y dividió el campamento en grupos y lo mandó por delante de él para irse quedando solo él atrás. Mire, hermanos, cuando Cristo no ha venido a nosotros, somos malvados. Pudo haberse ido él adelante, pero mandó gente adelante de él, incluyendo a sus mujeres y a sus hijos, y él se quedó de último.
porque tenía miedo. Y muchas veces nos pasa a nosotros que tenemos miedo a las adversidades, a las circunstancias, a los problemas. Todas esas, hermanos, son cosas normales de los humanos. Que tengamos temor, que nos sintamos de repente inseguros, porque son cosas de nosotros. Pero yo quiero animarle que aprendamos a confiar en Dios, a desarrollar una fe y una confianza que no importa la circunstancia en la que nos encontremos, que podamos desarrollar esa fe y esa confianza en Dios sabiendo que Él está ahí en todo momento. Que el campamento de Dios está junto al mío sin importar mi circunstancia. Hay que entender, hay que creerlo, hay que asimilarlo y hay que activarnos. Dar el siguiente paso para que la presencia de Dios se haga manifiesta. Cuando usted y yo avanzamos, es cuando Dios se manifiesta. Cuando tomamos esa decisión, no importa lo que pase, la situación está difícil, pero si tú dices que vas a estar conmigo todos los días hasta el fin, yo lo creo y doy el siguiente paso. No doy otro más porque me voy al vacío, pero aquí, hermano, usted aprenda a confiar en Dios. Aprenda que no importa, le dije hace rato, nuestro estado de ánimo es el que cambia. Dios no cambia. Él es fiel, Él estará ahí y no importa lo que pase, tú estás a mi lado. Y esa es la confianza que debemos desarrollar. Le voy a pedir que se ponga en pie. Quizás la otra semana ya hablemos de cuando Jacob tiene, la otra semana vamos a hablar de eso, del encuentro de Jacob, pero yo le quiero decir esto para que venga al altar, que no importa cómo usted se sienta, no importa lo que esté pasando, Dios está ahí y que debemos desarrollar esa fe y esa confianza, que Dios no lo está mirando a usted o a mí, lo cobardes o lo malos que somos. Él está mirando lo que vamos a hacer después de ese encuentro con Él.